Hola. Hay quien me pregunta que por qué algunos de mis vídeos los hago así, con este tipo de iluminación. Pues no lo sé. Tal vez porque cuando voy a hablar de muertos, mal muertos, esta especie de penumbra parece que acompaña mejor al tema, ¿no? En todo caso, donde hay que arrojar luz no es sobre mi cara, sino sobre los acontecimientos. En 2024 escribí el libro Su Majestad Sandra Mozarovsky, que por si a alguien le interesa, pues lo puede conseguir en Amazon. Me parece que es un libro muy importante, con una cantidad de datos impresionante. Lo escribí en parte con muchísima información que me pasó Antonio Izquierdo antes de morir, que era el último director del diario El Alcázar y que investigó el caso de Sandra Mozarovsky, la muerte de Sandra Mozarovsky, el asesinato de Sandra Mozarovsky. Y luego, pues yo terminé de hacer el relato, yo terminé de hacer las investigaciones y de poner cada cosa en su sitio, porque había muchos temas que todavía faltaban por analizar, ¿no? Sin embargo, hay algunas cosas que no quise poner en el libro, pues no sé, tal vez por algo de ética, ¿sí? Suponiendo que a un periodista de investigación como yo le quede algo de ética a esta edad. Pero una de esas cosas que no quise poner, de lo que no quise escribir, fue precisamente del compositor Waldo de los Ríos. Y no lo hice por una especie de respeto a mi colega Isabel Pisano, que posiblemente, aunque no se iba a enterar, porque desde 2018 sufría Alzheimer y además estaba como secuestrada en una especie de residencia donde nadie sabe dónde han ido a parar todas sus cosas ni nada, en fin. Este es otro tema que hablaremos en otra ocasión. Pero, no sé, por respeto a ella no puse esto de Waldo de los Ríos en el libro. Y eso que tampoco es nada malo, todo lo contrario. En realidad es para estar orgulloso de él, ¿no? Orgulloso en este caso. Pero bueno, lo hice así. Ahora, hoy es 28 de agosto y el día 20 de 2025 y el día 25 de agosto, es decir, hace nada, hace 3 días, Isabel Pisano moría, la viuda de Waldo de los Ríos. Por cierto, como anécdota, por si a alguien le interesa, las anécdotas, también estuvo un año saliendo con Yasir Arafat, el famosísimo líder de la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? Que no sé si se enamoró de ella o se enamoró del hecho de que ella se parecía mucho a su primera mujer, que la mataron los servicios secretos israelíes, el Mossad. Pero bueno, esto es una anécdota, ¿no? El caso es que un 28 de marzo de 1977, tengo aquí mis apuntes como siempre para que no se me olvide nada, un 28 de marzo de 1977, el mismo año de la muerte de Sandra Mozarovsky, Waldo de los Ríos, que para quien no lo sepa, pues pondremos un ejemplo, es el autor de la música de
del famoso himno de la alegría, ¿no? ¿Quién no conoce el himno de la alegría? Que elevó a lo máximo, por ejemplo, a Rafael, a Karina, a Maritrini y a tantos otros. Escribió canciones espectaculares, ¿no? y temas muy importantes. Pero de repente, ese 28 de marzo de 1977, por la noche, como siempre cuando pasan estas cosas, Ubaldo de los Ríos moría y parecía un asesinato. Perdón, parecía un suicidio. Parecía un suicidio. Tenía una escopeta, un rifle, no lo sé, y al lado, y tenía algunas fotos de algún chico, no sé qué, tal, pum, pum. En fin, un escenario. Los perros que tenía, porque vivía en un chalet, los perros no habían ladrado. Nadie se había enterado de nada. Claro que da igual que los perros ladrasen, porque cuando después fue la policía a hacer como que investigaba, los perros armaron una bronca tremenda y los vecinos tampoco se enteraron. O sea que da igual que ladren, que no ladren. Waldo estaba casado con Isabel Pisano, efectivamente. Es una famosa periodista, pero también autora de libros. Uno, por ejemplo, que se llamaba Yo puta, fue un escándalo y se vendió muchísimo y fue un libro muy importante en defensa de las mujeres que ejercían la prostitución, ¿no? O sea, no en defensa, sino dando su punto de vista, ¿no? Pero además hizo muchas otras cosas importantísimas. Fue la única mujer que estuvo en algunos bombardeos muy importantes en Irak y tal. En fin, como periodista de guerra fue una mujer muy valiente, ¿no? Pero no convivía con su marido. Ella estaba en Italia, el marido estaba en Madrid y bueno, el marido tenía gustos parecidos a los de Juan Carlos I, solo que a Juan Carlos le iban mal las chicas, las niñas jóvenes, como Sandra Mazarowski, que era menor de edad, y a él pues le iban los niños. De hecho, los dos chicos que encontraron, no el cadáver, porque él no murió en ese acto, él murió después, un poquito después en el hospital, ¿no? Estaba todavía agonizando. Pero los dos chicos que encontraron su cadáver, Eladio Blázquez, entonces tenía 21 añitos, y Eduardo Lopesino tenía 18. Recordemos que en aquellos tiempos la mayoría de edad eran 21 años. Y Eladio Blázquez ya llevaba bastante tiempo con él, o sea que posiblemente cuando empezó con él no tenía 21 años. No sé, bueno, cada uno tiene sus vicios y sus costumbres, y a Waldo de los Ríos le dio por los chicos jóvenes. Él tenía 42, o sea que doblaba mucho más que doblar la edad de algunos de los chicos que pasaban por su cama. Pero esa no es la cuestión de la que quiero hablar. Sin embargo, sí es muy importante mencionar que era homosexual y que le iban los chicos jóvenes. Y ya veréis por qué ahora después es tan importante mencionar esto, en este caso. Hay un libro que, bueno, pasa por encima pasa de corrida, está muy bien el libro, pero pasa de corrida por el tema de la muerte de Waldo,
pero está muy bien. El libro se llama Desafiando al olvido, lo escribió Miguel Fernández, y en ese libro se narra una conversación entre Isabel Pisano y el autor Miguel Fernández, ya ella bastante mayor. Y entonces ella le dice, pero ¿quién arregló todo esto para tapar el qué? ¿Para tapar a quién y a quiénes? ¿Hubo en este descarado gesto el encubrimiento de un asesinato? Eso dijo su mujer, porque ella nunca creyó que él se suicidó. Pero es más, todos sabemos que la revista Hola es una revista muy seria desde el comienzo y que trata los temas con mucho tacto. Insisto, para el que no lo sepa, Waldo de los Ríos era una institución musical, o sea, era un tipo famosísimo y muy importante con el tema de la música, ¿eh? Y ganaba bastante dinero. Pues la revista Hola publicó, abro comillas, aunque en un principio se pensó en un suicidio, posteriores investigaciones llevaron a la conclusión de que fue un asesinato. Cierro comillas. Esto es la revista Hola. ¿Qué pasó al final? ¿Dónde está la relación entre Waldo de los Ríos y Sandra Mozarovsky y tal? Pues mirar, no había una relación sexual ni una relación sentimental. Simplemente era un hombre muy especial, un hombre que se tomaba las cosas a pecho, como todos los grandes artistas, ¿no? Y entonces resulta que Sancho Gracia, el famoso Curro Jiménez, el abuelo del chico este que está preso en Tailandia, vivía por ahí cerca de él también, tenía otro chalet cerca de él. Waldo de los Ríos era el autor de la música de Curro Jiménez, no solamente de la sintonía, sino de la música de los capítulos también, de la adaptación a cada capítulo, ¿no? Junto con Antonio García Abril, que también le ayudaba a componer para los capítulos. Entonces, bueno, pues creo que mucha gente sabe ya que Sandra Mozarovsky hizo un capítulo que se emitió poco después de morir Waldo, participó en un capítulo de Curro Jiménez. Pero en todo caso, el hecho de que participase en ese capítulo, que se emitiera después en julio, creo, en el capítulo, no quita para que ella pues fuera amiga de Sancho Gracia, pero especialmente de Pepe Sancho. Parece como que todo el mundo aquí se llama Sancho. Especialmente de Pepe Sancho, que era el que hacía el papel del estudiante. No sé hasta qué punto intimó con Pepe Sancho, pero lo que sí es cierto es que salía con él, salía a tomar copas con él, eran muy amigos y Pepe Sancho siempre mantuvo que Sandra Mozarovsky no se suicidó tampoco. Entonces, en ese conjunto de conocidos, porque Waldo de los Ríos conoció a Sandra Mozarovsky a partir del hecho de su participación en Curro Jiménez, pero especialmente porque previamente Pepe Sancho se la presentó, pues ahí hicieron amistad, la amistad que se puede hacer entre un hombre de 42 años y una niña de 17, que bueno, pero como él estaba acostumbrado a los niños jóvenes también, pues no pasaba nada, ¿no? Y a partir de ahí, ella en algún momento, porque ella bebía también, en algún momento, y Waldo, por supuesto que bebía,
pues se sinceró con él, igual que se sinceró con Pepe Sancho, porque Pepe Sancho sabía perfectamente que el rey estaba abusando sexualmente de Sandra Mozarovsky, porque eso es a lo que se llama cuando eres un jefe de Estado y coges a una niña menor de edad para acostarte con ella. Y entonces este Waldo de los Ríos, que tenía un gran corazón, se indignaba con este asunto, estaba que echaba fuego, quería decírselo a todo el mundo que el rey estaba abusando de Sandra Mozarovsky. ¿Sabéis quién me lo contó? Pues no os puedo decir el nombre, pero sí que os puedo decir que era uno de los amantes que tuvo Waldo de los Ríos. No puedo decir el nombre porque no me dio permiso para hacerlo. Bueno, pues este empuje del corazón de Waldo de los Ríos de querer contar cosas, de querer decir a la gente que el rey estaba abusando sexualmente de Sandra Mozarovsky, fue lo que le costó la vida. Según algunos de los acompañantes ocasionales de Waldo, de estos jovencitos, hay que ponernos en el año 1977, donde los homosexuales estaban muy mal vistos y donde se les detenía, se les pegaba, en fin, se les hacía de todo, incluso se les aplicaba una ley que se llamaba Ley de Vagos y Maleantes. Bueno, pues de vez en cuando, me contaron, que de vez en cuando aparecían en casa de Waldo unos tipos con placa de policías que lo ponían de maricón para arriba, que le decían de todo, que le daban así en la cara, así con los dedos, pam, pam, no le pegaban fuera, no, le daban así, ¿no? Maricón de mierda. ¿Tú qué dices que vas a hacer? ¿Tú qué tienes que hablar de qué? A ver si te vas a llevar un susto. Y Waldo luego, llorando, contaba estas experiencias que tuvo por lo menos en 3 o 4 ocasiones. En mi libro de Sandra Mozarovsky narro ampliamente y con muchísimos detalles qué pasó y qué montaje hubo para solucionar el problema de Sandra. Y quiénes intervinieron. Pero hay unos personajes que siempre están por ahí, ¿no? Cuando el rey le dice al marqués de Mondéjar, que era el que llevaba la casa real, le dice, oye, tengo este problema con la chiquilla que no quiere abortar, y el marqués de Mondéjar se lo cuenta al presidente Adolfo Suárez. Por cierto, cuando murió Waldo de los Ríos, Sandra Mozarovsky todavía no estaba embarazada, estaba a punto de estar embarazada, pero todavía no estaba a punto, porque ella creo que se quedó embarazada en abril del 77 y Waldo murió el 28 de marzo. Pero, o a lo mejor sí, no lo sé, a lo mejor fue eso, no sé, a ese nivel ya de precisión no llego. Pero lo que sí que incide es que Adolfo Suárez puso el tema en manos de Martín Villa, el tema de Sandra Mozarovsky, como cuento en mi libro. Pero también ante la posibilidad de que Waldo de los Ríos, un personaje carismático y tan importante,
a nivel prensa, televisión, todo eso, pudiera salir en la tele diciendo que el rey estaba abusando de una niña, pues también habló con Martín Villa. Por cierto, Martín Villa, que se reconoció ante una jueza argentina que era responsable de crímenes de Estado. No uno ni dos, 300 y pico. Martín Villa, ministro de la Gobernación, o sea, de Interior. Fijaros que Carmen Díaz de Rivera, que fue una mujer espectacular, que era la jefa de gabinete de Adolfo Suárez. Es que me acuerdo de esto porque me parece interesante sacarlo a colación. Carmen Díaz de Rivera, que era íntima del rey, el rey la llamaba todas las noches, se tumbaba en su sofá, según cuenta él, se tumbaba en su sofá y la llamaba por teléfono y hablaba con ella y le contaba 1000 secretos de Estado. Aparte, ella era la jefa de gabinete de Adolfo Suárez. Y precisamente, ¿en qué fecha fue esto? ¿En qué fecha fue? Bueno, da igual, creo que fue en mayo, ¿sí? En mayo de 1977, no me acuerdo del día, dimitió y se fue. ¿Sabéis por qué dimitió? Se enteró de lo de Sandra, se enteró del embarazo, se enteró, no de que la había matado porque todavía no había llegado a ese punto, ¿no? Pero se enteró del embarazo. Ella era íntima de intimar, no de acostarse, sino de intimar con Adolfo Suárez. Con el rey no sé si se acostaría, pero creo que no. Creo que no. Al final, cuando dimitió y se marchó porque se enteró de lo de Sandra y no pudo soportar esa situación, y además que Adolfo Suárez de alguna manera le dijera, ¿qué quieres que haga? Es el rey. O sea que como que no puedo hacer nada. Pues después Carmen Díaz de Rivera fue acusada de ser una espía del KGB, del Servicio Secreto Ruso, y que por eso estaba donde estaba. Fue acusada por gente, periodistas muy reconocidos. Y casualmente el padre de Sandra Mozarovsky también trabajaba para el KGB. De ahí que la familia no montase ningún número cuando murió, de la manera en que murió, porque no podían hacerlo. Estaban pillados, o sea, tenían que cerrar la boca, la propia familia. El KGB no jugaba, ni juega. Bueno, pues así son las cosas. La misma gente que finalmente se encargó de Sandra Mozarovsky también se encargó de Waldo de los Ríos. De ahí la importancia que decía al principio de hablar sobre su homosexualidad con jovencitos, porque a partir de ahí lo visitaba la policía, le vacilaba, lo ridiculizaba, le daba toques, letal, y le amenazaban y le decían, ten cuidadito, claro. Era un tío famoso, tampoco se podían pasar, pero cuando ya le decían, parece que hablas mucho, parece que te vas mucho de la lengua o que te quieres ir de la lengua, ¿no? Él no era tonto. Y al final, suicidado, como todos. Todo el mundo se suicida. En toda esta película de servicios secretos, casas reales, historias, todo el mundo se suicida. Contra su voluntad, eso sí, suicidado contra su voluntad. Y detrás, en la distancia,
Martín Villa, en la distancia. No digo que fuera él. Pero fue la Dirección General de Seguridad la que dijo: este señor se ha suicidado, ¿no? Y al frente de la Dirección General de Seguridad estaba Mariano Nicolás. Menudo era Mariano Nicolás. Menudo era. Íntimo absoluto de Martín Villa, de Rodolfo Martín Villa. Y súper condecorado. Y su colega, Roberto Conesa, el famoso y sanguinario comisario Roberto Conesa, que ese sí que engendró toda la operativa para lo de Sandra Mazarowski y que era el responsable de la Brigada Central de Información. Así son las cosas, esos son los nombres. Esa es la gente que tomó la decisión de hacer que pareciera un suicidio. Es triste, pero es así. Y digo que es triste porque aún encima ese mismo año, por lo menos a Roberto Conesa lo condecoraron con una distinción altísima policial. El propio Martín Villa. Váyatela. En fin, vamos a dejarlo. Pero vamos a recordar que Sandra fue tirada por el balcón de su casa el 23 de agosto, era de noche, de 1977, es decir, hace nada. Y estuvo en coma hasta que murió el 14 de septiembre de 1977. Y murieron ella y su hijo de 5 meses. Hermanastro bastardo de Felipe VI. Que Dios perdone al rey, suponiendo que Dios tenga la capacidad o las ganas de perdonarlo. Al rey Juan Carlos me refiero, por abusar de una niña, por dejarla embarazada, y por no hacer nada cuando sabía que le iban a quitar de en medio. Esto seguro que no va a salir en sus memorias de mierda que está preparando. Ojalá y ahora mismo pudiera sonar el himno de la alegría para recordar que Waldo de los Ríos en realidad fue un valiente, murió por ser un valiente. Hasta siempre, amigos.